Para hoy, un cuento de Guillermo Martínez, que es un escritor y matemático que nació en 1962 y que tiene una película, se hizo una película, Alex de la Iglesia dirigió la película que se llama Los Crímenes de Oxford, que está basada en una novela de Guillermo Martínez que se llama Crímenes Imperceptibles. La novela es muy interesante, yo vi la película también, es muy buena. Y lo que voy a leer hoy es un cuento de Guillermo Martínez que se llama Help Me. Perdón, ¿cómo? Help Me. Ajá. Y dice así: eran los primeros años de la Unión Europea. Yo estaba en un congreso de matemática en Viena. Había terminado muy pronto con mi exposición y tenía por delante el fin de semana libre. Vi en mi guía Trotamundos que Bratislava estaba cerca y en un impulso de curiosidad por visitar algo de lo que había sido el socialismo, decidí tomar un ómnibus nocturno para pasar el sábado allí y quizá el domingo en Budapest, del otro lado del río. Era una noche fría y el ómnibus que hacía el cruce, de color gris perla, parecía un rezago de la Segunda Guerra. Un carromato crujiente, con los fuelles vencidos y unas ventanillas que no cerraban del todo y dejaban colar por las rendijas un viento helado. Aún así, con el balanceo del viaje, en un momento empecé a dormitar. En la frontera, cerca de medianoche, me despertó la luz brusca e hiriente de unos grandes reflectores. El ómnibus se detuvo al costado de una garita y 2 soldados subieron con linternas a pedir los pasaportes. Cuando les di el mío, empezaron a repetirme, en voz cada vez más alta, como en una pesadilla, una pregunta en eslovaco, áspera y cortante, que no lograba descifrar. De pronto uno de ellos me hizo una seña imperiosa para que me levantara. Me bajaron con mi equipaje del ómnibus y me hicieron pasar entre los hocicos húmedos de los perros hacia la casilla, donde un oficial con galones y guantes de cuero abrió mi pasaporte y golpeó con un dedo sobre las páginas para reclamarme, en inglés, que le mostrara mi visa. Nunca se me había ocurrido pedir una. Había saltado durante un mes de país en país sin problemas. Recién en ese momento volví a recordar que existían las visas. Y tuve que usar todos los euros que llevaba en efectivo para pagar una multa y un permiso de entrada provisorio. Recibí a cambio unas monedas eslovacas y un número de teléfono, donde debía comunicarme al día siguiente para extenderlo por 24 horas. Había reservado habitación en un hotel cerca de la plaza principal, que me pareció, al trasponer la puerta giratoria y avanzar por las alfombras mullidas, más lujoso de lo que había imaginado. Y por eso mismo, ahora que solo tenía esas pocas monedas en el bolsillo, un lugar peligroso, casi amenazante. Tuve que entregar en el mostrador mi tarjeta de crédito para que me habilitaran el teléfono en el cuarto. Y mientras el conserje la deslizaba por su máquina, sentí un escalofrío de incertidumbre. Ahora dependía enteramente de ese rectángulo de plástico. No estaba seguro de cuánto crédito me quedaba y en realidad, por el rápido cálculo mental de varios gastos demasiado alegres durante el viaje, no sabía siquiera si la tarjeta resistiría el pago de esa noche. Me prometí hacer también al despertar otra llamada urgente al número de auxilio para saber si podían estirar mi crédito. Nada de esto impidió que al llegar a mi cuarto, apenas descorrí el grueso cortinado doble y apoyé la cabeza en la almohada, me durmiera profundamente, con un sueño de piedra. Era joven y tenía la superstición feliz del viajero, que supone que nada verdaderamente malo puede pasarle si solo está de paso.
Desperté a la mañana siguiente después de las 11, demasiado tarde hay para llegar al desayuno. Al mirar el reloj, recordé de inmediato, como un peso agobiante, las 2 llamadas que debía hacer. Aún en el mejor de los casos, si todo terminaba bien, perdería el resto del día en trámites. Miré en el teléfono del cuarto las instrucciones en inglés, pero aunque el teléfono tenía tono y reintenté varias veces, no logré comunicarme. Eso solo podía significar una cosa, pensé. De algún modo habían detectado que ya no tenía crédito en mi tarjeta y me habían cortado, como precaución, toda posibilidad de hacer llamados. Me vestí, bajé al lobby y le expliqué a uno de los empleados en la recepción, con alguna vergüenza anticipada, que no conseguía comunicarme desde mi habitación. Aparentemente no era nada de lo que temía. Ese teléfono, me aseguró el empleado, había tenido la misma clase de inconveniente antes. Enviaría a la tarde a alguien para arreglarlo. El problema, dije, es que yo debía hacer 2 llamadas importantes antes del mediodía. Me señaló entonces un teléfono público en una de las columnas, a mitad de camino entre el lobby y la gran escalinata que conducía a los cuartos. Yo podía hablar desde aquel teléfono con monedas. Y las llamadas, agregó para animarme, me resultarían mucho más baratas. Saqué las monedas que me habían dado en la frontera y se las mostré con la palma abierta. Había de varios tamaños y colores. ¿Serían suficientes?, le pregunté. El empleado se sonrió con un dejo de malevolencia. Suponía que sí, pero dependería, claro, de la duración de las llamadas. Caminé por el largo corredor hacia el teléfono, y cuando estaba eligiendo la moneda de una corona para insertar en la ranura, una mujer de grandes ojos claros apareció de pronto a mi lado, se inclinó hacia mí y me dijo en un susurro, con una mirada fija, implorante: «Help, help me». La miré, sorprendido. No alcanzaba a darme cuenta de dónde podría haber salido. ¿Habría estado quizás semioculta por la columna? Lo primero que advertí es que aquella mujer sin duda habría sido muy hermosa no mucho tiempo atrás, aunque estaba ahora envejecida de forma prematura. La piel de su cara tenía algo casi transparente, quebradizo, con arrugas finas y crueles que parecían desgarrarle hacia abajo las facciones, como si fuera una máscara a punto de ser arrancada. Era extremadamente delgada, con un aspecto casi famélico, y las raíces del pelo, muy crecidas, revelaban dolorosamente, bajo los restos de tintura, el gris verdadero y extendido de las canas. Los ojos eran muy grandes, verdes, húmedos y acuciantes, como los de una niña desvalida, y toda su expresión tenía algo lastimero. Llevaba un vestido pulcro, de mangas largas, raído por demasiados lavados, que parecía una segunda piel a punto de desintegrarse. Aún así, no tenía de ningún modo el aspecto de una mendiga, sino el de una mujer elegante, suave y educada, que pasaba por alguna clase de apuro inesperado, o en realidad, por el estado de su pelo y de su ropa, una mala racha prolongada. Le pregunté en inglés de qué modo podía ayudarla, pero me hizo un gesto drástico y desalentado. No English, no English. Traté de hablarlo en español, pero repitió el gesto de incomprensión, sin decir palabra, con 2 tristes movimientos de la cabeza. Help, help me, volvió a suplicar, con una entonación más urgente, y la última sílaba se alargó como un balido. Le extendí entonces una de las monedas con las que iba a hacer el llamado. La miró con decepción, como si aquello no ayudara mucho, pero la tomó y la hizo desaparecer en un bolsillo, casi como si fuera un gesto de buena voluntad hacia mí, como si quisiera animarme, darme una señal de que había allí un principio de entendimiento. Y quedó otra vez a la espera, con la cara expectante, y un intento desesperado de sonrisa. Las monedas, que evidentemente despreciaba,
eran demasiado importantes ahora para mí y no me arriesgué a darle ninguna otra. Cuando vio que yo no daba indicios de hacer ningún nuevo movimiento, me puso una mano temblorosa sobre el brazo y volvió a implorar, con el mismo tono lacerante: «Help, help me». Le hice un gesto de disculpas, le mostré las palmas desnudas en el ademán universal de que no tenía más dinero y traté de volverme hacia el teléfono para hacer la llamada. Pero ella dio entonces 2 pasos rápidos y volvió a plantarse frente a mí, con las manos juntas como si rezara, o como si fuera a caer de rodillas, y volvió a repetirme, con un grito ahogado de angustia: «Help me». Volví a mirarle los ojos, unos ojos que parecían a la vez guardar y dejar escapar todo lo que había sido, y en ese brevísimo segundo que me demoré, atrapado en el destello fatal de esa última luz incrustada, ella creyó ver una pequeña victoria. Me tomó del brazo con vehemencia y me señaló una ventana en el primer descanso de la escalera, mientras me daba ligeros tirones de la manga para que la siguiera por los escalones, como si hubiera algo que solo pudiera confiarme a solas. Fui detrás de ella. Se detuvo bajo la ventana. Me tomó de las 2 manos y me las apretó con un gesto impotente y algo de impaciencia, como si quisiera transmitirme físicamente aquello que no lograba decirme. Sacudió la cabeza y volvió a repetir, ahora con una nota más grave y honda, y un acento íntimo: «Help me». Creí comprender, oscuramente. La atraje hacia mí y en un impulso brusco, indescifrable, la besé en la boca. Me pareció que hubo en ella un instante de perplejidad. Quedó inmóvil, algo rígida, pero se dejó abrazar por un instante. Fue como si estrechara a un fantasma, un ser ingrávido, sin huesos, que parecía disolverse bajo mis brazos. Sentí el roce áspero y a medias huidizo de sus labios. Su boca, que yo no dejaba escapar, se dio y se abrió contra mis labios, pero como hice avanzar mi lengua, quedó girando en el vacío. Extrañeza y desolación. Evidentemente, ella había replegado la suya, de algún modo, al fondo de su boca, y yo solo encontraba ese vacío desconcertante, como si realmente aquella mujer no existiera del todo, o estuviera ahuecada por dentro. Entreabrí los ojos y comprendí que quizá me había dejado besarla como otra cortesía, pero sin entregarse enteramente, del mismo modo en que había aceptado la moneda, como una forma de indicarme que estaba en el buen camino. Me separé de ella y la miré otra vez. No parecía enojada, pero tampoco predispuesta a nada más, como si aquello hubiera sido un equívoco menor, pero que no debía distraerla de lo principal. «Help, help me», volvió a repetir, con un tono dulcificado y la voz por primera vez animada, como si le hubiera infundido con el beso un poco de esperanza, y creyera ahora que su ruego podía ser atendido. Y de la misma forma, a la vez dulce y apremiante, como si no supiera por cuánto tiempo se prolongaría sobre mí el hechizo, me arrastró con tirones entusiastas detrás de ella, hacia uno de los cuartos al final del pasillo. «Shh», me decía cada tanto, mientras daba vuelta la cabeza en el pasillo desierto para asegurarse de que todavía la seguía. Se detuvo frente a una puerta, dio unos golpes con los nudillos y la abrió a medias, con una seña nerviosa de invitación para que avanzara dentro del cuarto. Dudé por un segundo frente a la puerta entreabierta, pero ella entonces me empujó un poco por detrás, hasta que di el primer paso dentro de la habitación. Sobre la cama, que estaba sin tender y revuelta, había un chico estirado a lo largo, de unos 18 o 20 años, a medio vestir y descalzo, que miraba televisión. En el piso se veían restos de comida y vasos de cartón sobre un diario abierto extendido como un mantel. Apenas entré en el cuarto, como si fuera parte de una rutina que tenía bien aprendida, el chico se puso de pie para dejar libre la cama y me sonrió débilmente, con una mueca borrosa.
Era muy alto, con un aspecto tosco y brutal, pero a la vez algo inarticulado, como un gigante torpe que no estuviera acostumbrado a la posición vertical. Los ojos, ligeramente desenfocados, y sobre todo esa sonrisa colgante y blanda, me hicieron pensar por un segundo que tal vez tuviera un leve retardo mental. La mujer le dijo 2 frases breves y cortantes, y trató de alisar la sábana con una mano apresurada, a la vez que se dirigía otra vez a mí, con una sonrisa ansiosa, y me hacía, con los 2 brazos, una seña invitadora para que me acostara. El chico, que había retrocedido lentamente, estaba ahora detrás de mí, contra la puerta. Giré la cabeza sin poder evitarlo. ¿Era realmente un retardado? Ahora que lo veía de pie, con su cuerpo enorme que clausuraba la puerta, ya no estaba tan seguro. La mujer volvió a soltar una andanada de frases cortas. Parecía decirme con sus manos que no debía preocuparme por él, y volvió a repetir el gesto incitador para que me acostara. Cuando vio que yo permanecía de pie y estaba por dar el primer paso hacia atrás, dio un grito agudo para detenerme. Se acostó ella misma en el centro de la cama, alzó el vestido sobre los muslos flacos y abrió las piernas. «Help, help me», volvió a decir, con un tono desgarrador, y corrió a un costado de la bombacha para mostrarme la hendidura del pubis. Miré, petrificado, el movimiento de su mano, los dedos que hurgaban y separaban los labios para mostrarme el centro rojo. Pero entre los dedos vi también, penoso, desanimante, el vello lacio y mustio del pubis, ya totalmente blanco. Di un primer paso hacia atrás. El movimiento furioso y circular de los dedos tenía algo hipnótico, pero ese manojo de pelo triste y plateado me daba una repulsión inexplicable, como si hubiera entrevisto la vejez verdadera y pavorosa de esa mujer, una vejez contagiosa, milenaria. Retrocedí hacia la puerta. La mujer gimió algo en su idioma y saltó hacia mí para tratar de aferrarme los brazos desde la cama, mientras me suplicaba con una última voz ronca, ahogada por la desesperación: «Help me». Cuando vio que estaba todo perdido y que le daba ya la espalda, dio otro grito, esta vez dirigido a su hijo, y solo pude pensar que le ordenaba cerrarme el paso. Quedé frente a él, y no hizo ningún movimiento para liberarme la puerta. De su cara se había borrado la sonrisa, y ahora su aspecto me parecía solamente brutal. Vi que dudaba, todavía desconcertado, como si no estuviera seguro de obedecer, mientras su madre le seguía gritando la misma orden, en un tono cada vez más enérgico. Algo me encegueció entonces, y recordé la única lección que había aprendido en el colegio para defenderme en las peleas. Eché un poco hacia atrás la cabeza y con todas las fuerzas del terror le pegué un golpe tremendo con la frente en el medio de la cara. Escuché el crujido de un hueso y el chico dio un gran grito de dolor y se derrumbó, de a poco, de rodillas, al suelo, con las 2 manos en la nariz. La sangre le empezó a brotar, incontenible, bajo los dedos. Me abalancé al picaporte, abrí la puerta y arrastré a medias con la hoja el cuerpo caído hasta hacerme el lugar suficiente para salir. Pero algo me detuvo. El chico lloraba en el suelo, con las manos todavía aferradas a la nariz. Lloraba frente a su sangre con hipos y gritos de desesperación y el desconsuelo aterrado de una criatura. La mujer había saltado de la cama y estaba ahora agachada junto a él. Trataba de contener la sangre con la punta del vestido, mientras atraía la gran cabeza a su regazo. Me miró desde allí y sus ojos verdes me agradaron con una luz feroz. Pareció de pronto que fuera a alzarse. Toda su cara avanzó hacia mí, transfigurada en esa nueva luz llameante y maligna que despedían sus ojos. Su cuello frágil se tensó como un arco, alargó el brazo para apuntarme, y con una voz estremecida de odio me lanzó una maldición lenta, implacable, y la repitió 2 veces, con el brazo alzado,
y el gesto terrible de una sibila. Nunca supe qué me deparaba esa maldición, pero quizá ya me alcanzó. Allí donde voy, no importa en qué ciudad del país o del mundo, cada vez que una mano se extiende para pedirme limosna, vuelvo a ver esos ojos verdes y escucho otra vez, como si ya nunca pudiera arrancarlo de mis oídos, el balido atroz. Help, help me.